voy a comentar en este vídeo algo fuera de lugar, porque generalmente, repito muchas veces, que como los vídeos que yo hago son relacionados dando publicidad a descubrimientos sensacionales que ni la UNESCO, ni los servicios secretos, ni Vaticano, ni logia, ni ocultista, ni reyes, ni satanistas, ni videntes no quieren que se haga público. Porque los descubrimientos que haré público con la ayuda de Dios desbaratarán todas estas órdenes, estas organizaciones que se inflan de dinero con mentiras. No olviden que dice en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que Satanás es el padre de la mentira. Pero también dice que Satanás es el Dios de este sistema de cosas. Pero también dice la Biblia que Satanás es el que controla el mundo. Santiago 2:19 dice en la Biblia, sabemos que nos originamos de Dios, dice el texto, pero el mundo entero, todo el planeta, está yaciendo en poder del inicuo. O sea, aunque parezca increíble, el planeta está controlado por demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Ángeles rebeldes que se rebelaron, pues no eran humanos, ¿no? Se hicieron cuerpos humanos también, podían hacerlo. Los ángeles no son humanos, de carne y hueso. Dios creó energía, creó universo, planeta, galaxia, y lo último, los humanos. Humanos inteligentes a la imagen y semejanza de Dios. Creó animales, aves, peces y tal. Pero bueno, al punto. Satanás invadió la tierra con demonios. En el Génesis capítulo 6, versículo 1 a 4, lo dice claramente. ¿Por qué cree que vino un diluvio en todo el planeta, inundando la tierra completa? Por unos cuantos hombres malos que había y mujeres malas. Absurdo, ¿no? Porque dice, por ejemplo, la Biblia que un ángel, solo uno, en una noche mató a 185.000 asirios que iban a luchar contra el pueblo de Israel. Un ángel. 185.000 son una esplanada de miles en una noche fuera de lugar. O sea, ¿por qué iba a venir un diluvio por unas cuantas personas? Miles, cientos, no habría. Era muy próximo a Adán y Eva, ¿no? No. Por estos ángeles caídos que hicieron barbaridades. Ya las contaré y ya les he contado barbaridades, pero por acortar el tema. Bueno, pues estos ángeles o demonios, la palabra demonios es un adjetivo descalificativo, que es un adjetivo que quiere decir rebelde, o un adjetivo despectivo, traicionero, mentiroso, degenerado, cobarde, un adjetivo. Cuando tú das una alusión a alguien despreciable, dice este miserable, este mentiroso, este desgraciado. Demonios es un adjetivo que significa estos ángeles rebeldes vinieron a la tierra, porque Dios no los hizo en la tierra, Dios hizo a los humanos. Antes de humanos hizo animales, aves, peces, hizo flora, árboles, belleza, el sol, la luna, las playas, belleza. Pero estos ángeles y Satanás, un ángel rebelde, un querubín, hay entre los ángeles diferentes potestades, diferentes formas o poderes para crear el universo, la galaxia, los planetas, la vida en la Tierra, animales, etc. Organizado. Dios hizo un universo infinito. Y posiblemente, por eso es otro tema, que ya algún día ya contaré, que haya muchos planetas, que haya vida inteligente. Pero nuestro problema está aquí. Estos ángeles invadieron aquí. Génesis, capítulo 6, versículo 1 a 4 dice que ángeles vieron que las mujeres de la creación humana eran muy bellas y querían tener ese síntoma, esa sensación de placer sexual que tenían los humanos en la pareja, ¿no? Sexual, el acto sexual, va. Y se hicieron un cuerpo humano y tuvieron muchas mujeres. Y tuvieron gigantes, los nefelín, pero que crecían desorbitadamente. Han encontrado esqueletos de gigantes, pero esqueletos, pero que enseguida, eso te hablo de miles de casos, enseguida que aparece un esqueleto de gigante, de varios metros algunos, desaparece. Y a los medios le prueben que hagan una foto siquiera. En todo el planeta. Eso, gracias a Dios, hay un medio, gracias a Dios, es un milagro, que el Internet es algo fuera de serie. Es un milagro, es decir, es muy raro, pero que es así. Que haya alguien que en una excavación para hacer una vía de tren, unas carreteras, que eso es lo que ocurre generalmente, o una casa, hace
unas excavaciones para hacer unos fundamentos y ¡pum! Aparece un hueso gigante. Sacan los huesos y aparece un esqueleto gigante con una cabeza. Los Nefelim, que los ahogó Dios, Jehová Dios, en el diluvio. Bueno, pero vamos al tema. La gente, como dice el texto que he dicho antiguamente, primera carta, no el Evangelio, porque Juan era un discípulo de Jesucristo, digamos, un apóstol. Pero cada apóstol tiene unas funciones diferentes. Por ejemplo, Lucas era un apóstol que vio el Evangelio, era médico. Mateo era cobrador de impuestos. Pedro era pescador. Y Juan era un discípulo, ¿no? Un intelectual. Escribió 3 cartas, aparte de su Evangelio. En la primera carta de Juan, para las congregaciones, para animar a las congregaciones, para sacarlas de la mentira. Porque dase cuenta que a lo largo de la historia han ido apareciendo, ojo, cientos, si no miles de diferentes religiones. El negocio de la religión organizada, menudo negociazo. Porque cualquier negocio, sea petrolero, de oro, o de fabricación, o de lo que quieras, hay que hacer inversiones y trabajar y tal, y arriesgarse a perder ciertas acciones, lo que quiera. Pero en la religión, hablo de las falsas religiones, te venden parcelitas de cielo pagando. Pero te apagan el fuego del infierno pagando más todavía. Funerales, misas, ceremonias, durante toda tu vida. Es decir, las personas que cogen, desde que niños ya le bautizan, ya pagar. Bautismo, comuniones, boda, entierros, funerales, tal, a pagar. O sea, ¿para qué? Pero encima, digo, no a una, toda, el Vaticano encabezando. Encima, no se da cuenta la gente que le están mostrando a la gente, estas religiones, de que Dios es cruel en extremo. Jehová Dios, el Dios que hizo el universo, a los ángeles, a Jesucristo, el Padre de Jesucristo. Que Dios es monstruoso, que tiene a demonios creados por Dios para cuando muere la gente torturarla y quemarla sin fin. Eso es lo que están enseñando. Y entonces la gente, en su ignorancia, pues le dicen que pagando funerales, misas, pues Dios, pagando, digamos, protección, Dios a lo mejor no los quema del todo, los mete en otro purgatorio que se queden quemando, pero a lo mejor pagando un poquito más funerales, Dios algún día dice, bueno, que salga, venga. ¿Y luego a dónde? Pues no sé, por ahí, a volar entre nubes. Bueno, es lo más cruel concebible por mente humana, que la gente ni se da cuenta. Es como, por ejemplo, estos dictadores que van apareciendo y desaparecen, que hacen las bestialidades más brutales, las torturas, el tráfico de drogas, las matanzas, los asesinatos más crueles, y la gente los aplaude. La población, por miedo. Bueno, pues estas enseñanzas es lo más cruel concebible humano. Lo más cruel. Y la gente ni se dan cuenta. No te digo, vamos a poner, por poner un ejemplo conocido, hay tantos, el del Tercer Reich alemán. ¿Cuántos millones de jóvenes, tanto judíos, no judíos, disidentes del gobierno, testigos de Jehová, enfermos mental, lo que quiera, humanos, se cogían las duchas en las duchas antes de entrar a los campos y los gaseaban, o sea, los quemaban, los envenenaban, o los metían en los campos de exterminio y se morían de hambre, los apaleaban a palos, las torturas más crueles. Pero el Vaticano y otras religiones, concordatos con el Führer, concordatos, Estado y religión. Lo hizo también con Pinochet, lo hizo también con Norteamérica. Decía el cardenal Spellman que los soldados americanos, los soldados de Cristo. Pero el Vaticano también eran los alemanes, soldados de Cristo también. Pero también los italianos, con Mussolini. Y también, no. Ellos a cobrar, es como se define a la religión satánica como una prostituta. Y una prostituta es una mujer o un hombre, ¿no?, que se acuesta con cualquiera mientras pague. O sea, da igual, cobra a todos. No por la cara, ¿no? Pero no se casa con ninguno. O sea, su trabajo es cobrar y dar su cuerpo por una horita, tal, pero no casarse. Su negocio. Entonces las religiones hacen esto con todos. ¿Sí? Da igual la ideología que tenga, quien sea, pero a cobrar. Pero no unirse a uno y decir los demás, no, uno y los demás todos son buenos. Por ejemplo, ten en cuenta que siempre unión de fe, una religión que todas las religiones son buenas, qué maldad, cada uno que
que sí, pero todos cobrando. Religión de fe. Jesucristo hizo unión de fe hasta de los fariseos, y Jesucristo era judío. Ojo, y sus apóstoles los odiaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el relato, claro, y es impresionante, y le hago de onda, vino a la tierra, fue creado en los cielos, no era un humano normal. Un humano normal por descendiente de Adán y Eva, descendientes todos los humanos, tenemos la imperfección ya en el organismo. Te envejeces, te enfermas, te mueres. ¿Y qué ocurre? Que Satanás y sus demonios han hecho a lo largo de la historia, porque religiones ha habido de toda la historia, no una, muchas. Los egipcios, digamos, los babilónicos, los griegos, los romanos, pero muchos. Y bueno, hay no sé, cientos de religiones que han desaparecido, otras han aparecido nuevos. Y cada día aparecen más. Menudo negociazo. Cobrar para venta de parcelitas de cielo y apagarte el fuego del infierno si pagas más. Imagínense la gente, el engaño que... Pero lo más terrible aún es que digan, enseñe que Dios tiene. No le importa a la gente. Que cuando mueren son los demonios los que hacen, y que Dios le manda a torturar a la gente eternamente, quemado, sin piedad. Un Dios de amor. Dice Jesucristo, decía Jesucristo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el creador del universo, su Padre, el Padre de toda la creación, el creador de la creación. ¿Qué hizo Jesucristo? Torturaba a la gente, cobraba algo a la gente, los odiaba a los fariseos, a los hebreos, a los fariseos, los odiaba. A los fariseos, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque habían hecho de la religión, lo que estoy diciendo, un negociazo. Un negocio. Iban al templo, donde estaba el arca entonces, la alianza, y a negociar. Venta de. Porque venían hebreos de todo el mundo, en fiestas del tiempo de Moisés, y entonces venían con monedas que eran de otro país. Venían de todo el mundo. Estaban extendidos los hebreos por toda la tierra, en Roma, en España, en Alemania, en Francia, en todos los países. Entonces cobraban, y los cobraban una usura de miedo, por ejemplo, un cambio de moneda, tal, y hacían fortunas. O lo vendían cabras que estaban viejas y enfermas, venga, toma, para que hagan sacrificio a Dios en el templo. O vendían ovejas, el negocio. Y cogía a Jesucristo cuando iba al templo, cuando iba, y una vez, ya, Jesucristo es el más bueno del mundo. Imposible. ¿Cuánta gente curó gratis? Enfermos, cojos, mancos, ciegos, lo que sea, los curaba. Pero rápidamente, nada de una terapia. Bueno, toma estas pastillas y dentro de... Y hace No. Le llevaban encantado todos los enfermos y los resucitaba a los muertos. Habían muerto la vida del hijo de una mujer en Naín, su amigo Lázaro que había muerto, 4 días muerto. Venga, enseguida, con un cariño, la gente lloraba de emoción. Le llevaban masas de gente. Y no solo eso, sino iba la masa de gente primero a curar sus hijos, sus parientes que estaban enfermos, que estaban endemoniados, que estaban cojos, mancos, ciegos, los curaba. Y eso los fariseos lo odiaban. Porque Jesucristo entraba en el templo y lo veía a los fariseos, cogía unos látigos con cuerdas y a la espalda y a patar en el culo, volcaba la mesa y le decía a Jesucristo, hijos de Satanás, prole de víbora, cueva de ladrones, la casa de mi padre es casa de oración y habíais hecho cueva de ladrones, y a patadas, y lo odiaban, hasta que no le mataron no pararon los fariseos. ¿Por qué? Porque habían hecho y hacían un negocio a ganar dinero. ¿Cuánto ganó Jesucristo? Ni un céntimo. Puede ser y de hecho ya lo es para la eternidad, el más rico del universo. Pero él no vino aquí a ganar dinero, a hacer negocio, a dar su vida. Por Adán, que había resucitado a Dios, cuando Dios le dijo que no coman de un árbol a Adán y Eva, los primeros seres creados, inteligentes, porque si comes mueres. Y Satanás le dijo a la mujer, a Eva, eso ha dicho Dios, que no comáis de ningún árbol. Y le dijo, no, de todos eran vegetarianos, animales y personas, pero de este no, del Edén, hay un árbol especial. Y dices, Ana, eso es mentira, os ha engañado. Porque si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios, eso Dios lo sabe. Y no quiere que tú seas como Dios, que seas como tonta, ¿qué tal? Y comió, y vino a su marido, mira, Adán, lo que me ha dicho, en forma de una serpiente, los ángeles son invisibles, pero pueden formarse un humano, o un avión, o un coche, o una mujer, o cualquier otro animal. Ojo, porque es una energía transformable, quiere decir, energía inteligente, que todos tenemos parte de energía,
¿Cómo funciona el corazón, el cerebro? Energía, la tenemos en el interior. En el momento que la energía se para el corazón y mueres. Bueno, pues Adán también comió y perdieron la vida, los echó del Edén y le dijo, ahora volverás al suelo, dijo Dios, porque de él te hice, de polvo eres y a polvo volverás. ¿Dónde fue a parar Adán? Aunque vivió después del echado del Edén 930 años. O sea, no murió al día siguiente, pero murió. Si no eso, si no hubiera desobedecido, si hubiera dicho Adán y Eva a Satanás, ¿qué dices? Por ahí, mentiroso. ¿Por qué Dios no va a engañar? ¿Para qué? Ha dicho que no comamos, pues algo. Será como si le dices a un niño, mira, niño, a tu hijo, no cojas este cable, esta corriente, que te va a dar corriente. Y el niño cree a su padre. Así que no lo toques, ¿eh? Ni con un hierro. Tú no juega, pero este cablecito que es muy, muy peligroso. Tú metes aquí un hierro en los dedos y te va a dar te puedes morir. Y crean a su padre. Claro, papá, no te puedes. Así no juegan cualquier, pero claro, el caso es que a raíz de aquel tiempo, los humanos nacieron, todos, Adán y Eva, hemos ido degenerando. Ya digo, Adán vivió 930 años. El hombre que más vivió fue Matusalén, 969 años. O sea, por ejemplo, pero hasta Lot vivió cientos de años. Quiero decir, también Job, que Satanás también le manipuló para que maldijera a Dios, poniéndole enfermo al pobre Job, que era un hombre estupendo, quitándole los hijos, matando a los hijos y quitándole las tierras a los animales, arrimándoles, y los amigos diciendo a Job, mira lo que te pasa, algo habrás hecho, Dios ahora te está castigando, poniendo a Dios como que Dios le estaba castigando a Job. Era Satanás y le estaba castigando. Este Satanás va a ser destruido pronto y ya le quedan pocos días, pocos cortes de pelo, lo sabe. Por eso está formando guerras, está formando líos, y la droga, y la inmoralidad sexual, y el satanismo, la contaminación, el odio entre la gente, masivamente por todos los sitios, sin control. Le quedan días. Y como sabe que le quedan días, dice, bueno, ya no es el Dios de este tema de cosas porque su reino va a ser destruido y sus demonios, todos ellos con él también. Lo dice la Biblia, ¿no? Bien, ¿y qué es la esperanza de la humanidad? ¿Morir? No, no. No estamos hechos para morir. Si Adán y Eva hubieran dicho a Satanás, no, sencillo, Dios ha dicho que no comamos. Si de este árbol no dice de qué fruta sea. La Biblia no dice qué fruta, porque dicen manzana, ni pera, ni ostre. Un frutal podría ser uva, o es un plátano, o un melocotón, una ciruela, si hay miles y miles de plantas. Pero bueno, el punto. Si hubiera dicho no, no comemos, lárgate de aquí. Satanás, Dios lo hubiera destruido en ese momento, porque su trabajo fracasó y lo va a destruir de todas maneras. Pero lo dejó un tiempo. Los humanos estamos hechos para vivir la eternidad, eternos. ¿Y qué le enseña a la gente? No, te tienes que morir. Pero es que Dios hizo a Adán para morirse. O incluso, habiendo desobedecido a Dios, vivió 930 años. Lo dice la Biblia, mírenlo en el Génesis. 930 años. Matusalén 969 era descendiente de Adán también. Estamos hechos para la eternidad. Hemos ido muriendo por causa de ser descendientes de la vida. Es como, por ejemplo, si una familia, por decir un ejemplo, pasa desgraciadamente, pero eso son leprosos. Y tienen él y ella una enfermedad de la piel que es horrible, ¿no? ¿Y queda embarazada ella? ¿Cómo nace el niño? Leproso también. O con SIDA, o con otra enfermedad, la que quieras. Nacen los niños heredando eso de los padres. A veces de enfermos mentales, el padre de enfermos mentales, los niños también. Nosotros de Adán y Eva hemos entendido de eso. Pero Jesucristo, dice la Biblia, vino de los cielos, le mandaron sus padres para dar un pago por Adán. Adán era perfecto, perdió la perfección. Ya digo, aunque vivió unos 130 años después fuera del Edén, pero murió. Pero si no hubiera desobedecido a Dios, Adán ni Eva ni hubieran muerto. Los hijos no hubieran muerto ninguno. Hoy estaría la humanidad llena ni un muerto. Y claro, la gente, eso es otro tema. No es que la Tierra es demasiado pequeña y hubieran muerto nadie. No. La Tierra es inmensa. Pero es que en tiempos de Adán ni había desiertos,
ni había zonas polares por la norte, o sea, ni había Antártida, ni había selvas que no hay quien entre. No. La Tierra, cuando se restaure todo, que ya se restaura, la Tierra será hasta pequeña. Y eso que dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, que gracias al sacrificio de Jesucristo recuperaremos la vida eterna. Y gracias a eso, dice Jesucristo, no se maravillen de esto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice Jesucristo, y es una promesa, no se maravillen de esto, dice Cristo, porque viene la hora, que ya está llegando, en que todos, no dice algunos, no dice algunos buenos no, todos, los que están en las tumbas como los que están muertos, oirán la voz de Cristo y saldrán a la vida. Unos a resurrección de vida, otros a resurrección de juicio. O sea, buenos y malos, todos, una oportunidad. Vida que siguen, gente, millones que no han hecho nada, los pobrecitos, que han muerto, que los han matado en una guerra, o que los han dado un aborto y los han matado los mismos padres, o que los han martirizado, o que los han... ¿Cuánta gente, millones mueren todos los días en las matanzas, en los dictadores, pobre gente? Vuelven, no han hecho nada a la vida. Y otros malvados volverán a la vida también, pero a juicio, que significa que se les da una oportunidad, para que no digan no tuvimos una oportunidad. Entonces en ese tiempo, cuando toda la tierra se restaura un parque, como era original, donde toda la gente feliz, los animales en paz con las personas, la flora empieza a torcer las playas, a limpiarse todo, el aire, el cielo azul, la belleza, los niños no morirán ninguno, no hace falta aborto ni cosas raras, no habrá guerras, todo el mundo feliz, todo el mundo alegre, hablando de nuevo una sola lengua. En ese tiempo, la gente malvada tendrá una oportunidad de portarse honradamente, para que no digan, no tuvimos una oportunidad, no, ya la tenéis, la tendrán, serán millones, desparcidos en diferentes partes de la tierra. Y dirá, ahora hacer las leyes que Dios quiere para el paraíso, para la vida eterna. A hacer lo que Dios dice. Habrá leyes, nuevas leyes, pero bueno, leyes no de tráfico o de guerras o de dictadores. Leyes que, por decir un ejemplo, mira, las casas que fabriquéis ahora para vivir, no en pisos, en fincas de 1000 personas o 10.000 personas, en los rascacielos, no. Casas para una familia, para varios niños. De estas magnitudes, en vuestro terreno, que heredaréis cada uno una buena parcela, tendréis que estas cualidades, las casas que tengan estas cuadras, que tengan estas botellas, que tengan esta chimenea, que no gastéis lo que sea, una serie de cosas para que haya el ambiente puro, para que haya espacio para todo, para que haya los animales, por ejemplo, los perritos que tengan sus jaulas, los caballos igual sus cuadras, que haya un orden, donde no haga cada uno lo que dé la gana, y donde haya una justicia real, para que los que tengan esa oportunidad hagan lo que tienen que hacer. Y si alguno no lo hiciera, fuera, desaparecerá para siempre. O sea, entonces habrá justicia. Es como, por ejemplo, si ahora hay pasas que son en las prisiones, ¿no? Normal. Cuando entra un preso que no ha cometido grandes delitos, pero que, en fin, para unos años se le da una libertad condicional. Muchas veces dice, bueno, mira, has pasado tantos años, todavía te quedan 10, 15, se te da una oportunidad de libertad condicional. Vete y trabaja, pero cada fin de semana preséntate a tal sitio, a tal ayuntamiento, lo que quieras, ¿no? Y das tu testimonio, que se te vea, firmas a casa. Pero si haces un delito en tu libertad condicional, te acoge la policía, vuelves aquí y ya no solo 15 que te quedaban, 30 o más. Y si haces un segundo más delito, ya no sales de por vida. Entonces, el paraíso será así. Gente que si portan bien, pues bueno, pues a vivir, nada. Y si se portan mal, mal asunto. Hoy en día, estas religiones es lo más cruel que puede uno imaginarse. Hacen inmensa fortuna. Hablo de las falsas religiones, entiéndame, de las falsas, empezando por el Vaticano. ¿A cuánta gente el Vaticano no quemó vivos? Millones, niños, mujeres, son millones, y torturados de una manera. Se quejan de los dictadores que torturan, pero ¿y los calabozos de la Inquisición? A las mujeres quemándole los pechos, cortándole las lenguas, metiéndole hierros ardientes en la vagina a las mujeres, cortándole pena a la gente, sacándole los ojos. Las torturas más diabólicas del mundo. Y luego encima, cuando ya los pobres gente que era inocente, no, que ha dicho que era un delatador, que la iglesia son unos pedófilos, que tal, no, le cogían
y decía, bueno, antes de morir, venga, firme lo que queráis. De acuerdo, pero firma aquí. Y entonces escribían en la Inquisición una carta de juro que soy pacto con demonios, que no sé qué, que viva Satanás, que no. Cualquier imbecilidad, como hacen los dictadores, cuando a alguien no le interesa, pues firma esto. Lo hacen hoy en día. Mucha gente, los dictadores, firma que yo he hecho una reunión contra el gobierno, que tal cual, para que te quedes libre. Y aún así, estate por aquí, que no te vea yo que salgas de esta ciudad, lo que sea. Esa gente lo va a pagar. Esa gente lo va a pagar. Porque es un delito, es bestial, es diabólico, un Dios de amor. Cuando uno ve el universo, ve el sol, ve las playas, ve la belleza, que se está todo esto deteriorado por culpa de los demonios, que han creado esta miseria de guerra, de odio, de racismo, de contaminación mundial. Ellos son los que han creado este sistema que va a ser demolido. Ellos no van a vivir, porque los demonios, lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, Satanás, el responsable, será encerrado 1000 años, vivo, en un hoyo de densa oscuridad, diré dónde, incluso, y luego eliminado para siempre. Estamos viviendo en los últimos días. Estas religiones que han hecho tanto daño al nombre de Dios, tienen un nombre Dios. Cuando habló con Dios Moisés en el monte Sinaí con Dios, cuando le dijo, bueno, Moisés le dijo a Dios, ¿qué diría cuando le mandó a liberar a los pobres israelitas, también de esclavos en Egipto 400 años, los trataban a palos siempre, como pasaba en Alemania? Y el Vaticano haciendo estado de religión, tratados con Alemania, concordatos, cobrándose millones el Vaticano, concordatos, con Satanás. Pues le decía a Moisés, Señor, ya me has mandado a Egipto, voy a hacer, ¿y qué digo? ¿Quién me ha mandado? ¿Qué digo? ¿Y qué dice la Biblia? Dice, tú dile al faraón, Jehová Dios, el Dios de Israel, me ha mandado a ti, para que liberes a los egipcios. Ya saben en el relato que faraón interco, no, pues plagas, sangre y ranas por todos sitios, muriéndose la gente de sed, todo el agua se murió en sangre, piojos, animales, plagas en animales, pestes por todos sitios, ruina, o sea, 10 plagas horribles que destruyó Egipto, que era un desierto de miseria, de cadáveres y de miedo. Eso viene ahora para los malvados. Viene ahora para los malvados, el Armagedón final. Por eso digo, esta gente tiene la filosofía, digo, para unirse entre ellos, ¿no? Y bueno, si todas las religiones son buenas, dice, tú te dicen esto, tú con que creas que hay un Dios, que hay algo, ya está, tú crees que hay algo, ya está, sí, claro, eso ya está, ya. Tú crees que hay algo y algo que te la gana y tal. No hay leyes, Dios no da leyes, ¿no? No dice la Biblia que los que se acuestan con hombres o con mujeres, homosexuales y lesbianas, no heredarán el reino de Dios. No dice que los satanistas, los que practican espiritismo, nigromancia, adivinación, agüero, hechicería, no heredarán el reino de Dios. ¿No dice todo eso la Biblia? ¿No dicen que las personas que ateos, que dicen yo no creo en nada, no eran el reino de Dios? El reino de Dios es una meta. Como dice en la Biblia, la meta, el reino de Dios, dice la Biblia, es la meta tras la cual los hombres o las mujeres se adelantan con ardor. Y los que se adelantan con ardor se hacen a él. Hay un texto en la Biblia muy interesante porque la gente dice, bueno, tú con que creas, eso te dicen, ¿sabes? Pero te cobran igual. Tú créenlo. Tú con que hagas que vienes aquí, haces un delito, vienes aquí y te confiesas. Y el padre, el que confesó, el que sea, te dice, ya está, pero no, ya, pero paga una ceremonia, o sea, que un dinero para las almas. Los que están en el purgatorio, si le das dinero, Dios lo saca. Qué barbaridad de Dios mío. Pero hay un texto en la Biblia, en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Pues lo digo para que cuando dice, si tú con que creas en algo, ya está. Tú crees, yo creo en Dios. Ah, está, haz lo que te da gana, que ya Dios te perdona. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Santiago 2, 19 dice, es como digamos una metáfora. Cuando alguien dice eso, dice Santiago, escribe, tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad? Hace bastante bien. Sin embargo, sigue diciendo, los demonios creen y se estremecen. ¿Qué quiere decir? Que tú crees que hay Dios, sí, bueno, y los demonios también.
pero porque creen que hay un Dios, se estremecen. ¿Por qué? Porque saben que van a ser destruidos. ¿Saben? No tienen, aquí no hay perdón que valga. Lo dice la Biblia, van a ser destruidos pronto. Y la liberación de la raza humana se acerca. Por eso muchas cosas que están pasando ahora, de guerras, atrocidades. Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, que habría guerras, rumores de guerra, habría contaminación, aumento de locura en la raza humana. Pero Jesucristo dice, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, dice, mas al comenzar a suceder estas cosas, levántese erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca de arriba. Los políticos hacen lo que pueden, pero ya ven que no pueden alcanzar paz verdadera. La Primera Guerra Mundial fue terrible, la Sociedad de Naciones, bueno, Sociedad de Naciones ya, paz, por fin, nada. 3 o 4 años después, la Segunda Guerra Mundial, con el tercer Reich. Terminó la guerra en 45, bueno, ya, con bombas atómicas en Japón, sí, bueno, ya ahora las Naciones Unidas ahora ya está seguro, pues ya todos los países, bueno, ya ha habido, a raíz de aquello, cientos de guerras, y viene una tercera guerra mundial. O sea, los gobiernos, no, los humanos hacen el bien, es decir, hay gobernantes son buenos, honrados, dirigentes buenos, pero no pueden crear una paz verdadera mientras haya malvados por todos sitios y tráfico de drogas y criminalidad y corrupción de la más elevada. No pueden sostener eso, hacen lo que pueden. Pero Dios no se deja intimidar. No va a venir a Dios a decirle, mira, te damos 1.000 millones, a Dios, si te permites vender droga. No, el que se le ocurriera, los ángeles le fulminaban y a su entera nación también. La liberación de la humanidad ya está en las puertas. En este tiempo que vivimos va a venir. Y mucha gente tiene miedo. ¿A qué? El que teme, dice el texto, algo debe, ¿no? Tú no te preocupes, haz lo que Dios quiere que hagas. No la metáfora esa. Si tú crees que hay algo, ya está. Sí. Los demonios también creen que hay algo, ¿verdad? Han estado con Dios, lo han visto. Fueron ángeles. Y siguen siendo ángeles rebeldes. Pero tiemblan porque saben que su juicio ya viene. Para eliminarlos no va a quedar ni uno. Así que el creer, sí. Dice Jesucristo que la fe sin obras está muerta. Y aquí, en la Biblia, te dice lo que tienes que hacer para sobrevivir al Armagedón y vivir para siempre. Y fíjese qué bonito será cuando estos demonios han desaparecido, Satanás también, cuando el mal haya desaparecido, cuando la gente se una, hablemos de nuevo una sola lengua, porque al hablar, el hablar muchas lenguas fue un método para que la gente se fuera de Babilonia, porque se habían juntado miles o millones y no había trabajo ni vida, para que se fueran por todo el sitio y llenaran la tierra, que es la obra de Dios, y tuvieran en su gestión animales, aves y peces. Volveremos a estar unidos, volveremos a qué más da qué lengua hable. Si es el hebreo, si es el inglés, el chino, el mandarín, o el sueco, el marciano. ¿Qué más da? Hablar, entendernos todos, y todos jóvenes, y todos fuertes, las mujeres bonitas, todas, los hombres fuertes, los críos en seguridad, que no haya matanzas ni violaciones. Ese mundo es el que viene. Conocerán la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad los libertará. El sistema diabólico está ya en las últimas. Por eso tanto lío, porque los demonios están rabiosos, porque su fin se acerca. Así que ellos no tienen escape. Y su lema es, ya que vamos a que nosotros que hagan todo. No, que harán ellos. Mucho más con ellos, pero no todo. Hay gente muy buena en la tierra que desearía saber qué va a pasar, qué está pasando, qué tienen que hacer. Y lo sabrán. Conocerán la verdad, digo, una promesa. Y la verdad los libertará. Prepararos, que lo mejor está por llegar y ya viene rápido.